a rajatabla. Es un placer darle la bienvenida. Les saludo este 13 de agosto cuando los cubanos todos recordamos el aniversario 95 del natalicio de nuestro líder histórico. A Fidel Castro, el comandante en jefe, recordamos hoy enfrentando los desafíos de estos tiempos, pero preservando siempre nuestra soberanía e independencia. Ahora sí. El escenario epidemiológico de Cuba continúa siendo muy complejo. Hoy se confirman 8.312 nuevos casos positivos a la COVID-19, de ellos 1.608 mayores de 60 años y 1.534 en edades pediátricas. Lamentamos el fallecimiento de 85 personas, de estas 8 residían en la capital, y La Habana informa en esta jornada 1.321 nuevos enfermos. 7 de nuestros territorios reportan en esta jornada más de 100 casos en el día, y estos son Boyeros, Arroyo Naranjo, Centro Habana, Playa, 10 de octubre, La Lisa y La Habana Vieja. Son tiempos complicados en los que se llama a cumplir estrictamente con las medidas de bioseguridad para proteger la salud nuestra, la salud de nuestros amigos, la salud de nuestra familia. Y es tiempos también en los que se habla de fatiga pandémica. ¿A qué se hace referencia? Hoy La Habana ha querido invitar a nuestro estudio a Alejandro, quien es psicólogo del Policlínico 19 de Abril en el municipio de Plaza de la Revolución, y agradezco que haya accedido a nuestra invitación. Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. Bueno, primeramente, ¿qué se entiende por fatiga pandémica y cómo se puede expresar esto en las personas? ¿Cuáles son los signos visibles? A ver, la fatiga pandémica, es un término acuñado por la Organización Mundial de la Salud para referirse al agobio, al impacto psicológico, emocional que producen las medidas restrictivas o las medidas de protección para evitar la propagación de esta pandemia. Uh-huh. ¿Cómo se muestra? ¿Cuáles son esas señales? A ver, la fatiga pandémica se asocia, como estaba comentando, hay rasgos de agobio, de desidia,
puede expresarse más visiblemente con aburrimiento, falta de motivación, ese tipo de elementos, sobre todo desesperanza, ambigüedad, temor por lo que va a pasar, que es un temor que tiene la particularidad de que al ser sostenido en el tiempo se ha desactualizado y se combina pues entonces con una desesperanza. O sea, temo que pase algo, no sé cuándo va a mejorar y no sé siquiera si vaya a mejorar. Ahora, Alejandro, ¿cómo encontrar una terapia adecuada en estos tiempos de COVID? ¿Qué es lo que pasa con el término de terapia adecuada? Es muy probable que todas las escuelas de psicoterapia, todos los terapeutas, en función de la corriente que tengan, defiendan que su terapia pues es la más acertada para afrontar esta situación. El hecho sería, o sea, en este caso, encontrar la terapia específica iría más en función de las particularidades del paciente y cuáles serían sus demandas, o sea, cuáles son las áreas que están más afectadas y a partir de ahí explorar cuál sería lo más eficiente en este caso. Porque tiene que ver mucho con la relación que forma el paciente, el terapeuta y la escuela, el tipo de terapia, las concepciones teóricas y profesionales que tenga ese paciente. Ese terapeuta. Perdón. Ajá, pero entonces, desde el punto de vista personal, ¿cómo podemos nosotros, digamos, de alguna manera contribuir a controlar esa ansiedad que genera la pandemia, que genera el coronavirus y también las nuevas variantes? A ver, ya eso es otra cosa, ya eso es más directo. ¿Qué es lo que pasa? Primero, entender de que los seres humanos somos altamente falibles. O sea, solos no podemos. Hay un límite muy claro de lo que puede hacer una persona por sí sola. Ahí es donde entran los profesionales de la salud mental. O sea, sería un error, hablando desde lo profesional, es pensar que uno solo tiene la capacidad para. Pero que sí se puede hacer. Tener en cuenta, primero, observar en los demás, y lo ideal sería observarse en uno mismo cuáles son aquellos síntomas. O sea, ¿por qué? Porque la ansiedad suele ser una emoción que se llama secundaria. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde se expresa eso? Hay irritabilidad, hay desidia, hay falta de motivación. ¿Qué es lo que está pasando debajo de ese no saber qué va a pasar? ¿Qué es lo que realmente le preocupa? Porque en la medida que se aborde lo más específico posible esa emoción, esa idea, ese pensamiento, pues se tiene que tener mayor control sobre sus repercusiones a nivel ya comportamental. Ahora, pedimos que las personas estén al tanto de las informaciones relacionadas con la COVID-19 y la incidencia que pueda tener en el país, en su provincia, en su zona de residencia. Pero ¿cómo saber si el exceso de información nos está afectando? Es sencillo, o sea, al aumentar los niveles de alerta o al haber un deterioro en la cotidianidad, ese exceso de información puede afectar sensiblemente. O sea, no, de hecho, uno de los consensos que hay es precisamente a la excesiva exposición a este tipo de noticias. ¿Por qué? Porque suelen ser noticias que son desalentadoras. Cada día hay más casos, cada día hay más fallecidos, cada día hay un mayor peligro de contagio. Esto no implica que se termine una inobservancia de las medidas de protección o que nos deje de interesar. Pero sí es muy importante regular la exposición a este tipo de contenidos, especialmente a población vulnerable. O sea, niños, adultos mayores, personas que sean altamente sugestionables. Eso es importante. Aquí la familia tiene un rol fundamental porque es quien puede estar observando cómo se va comportando, cómo va reaccionando ese miembro de la familia a la excesiva exposición o a la cotidiana exposición a este tipo de noticias. Bueno, yo quisiera invitarlo a que comparta con nosotros la próxima semana porque nos gustaría hablar de cuánto puede afectar o cuánto puede, estar mostrando los diversos grupos etarios, digamos los niños, digamos los adultos mayores o incluso los profesionales de la salud que puedan estar experimentando esta fatiga pandémica, y quisiera invitarlos a que comparta con nosotros la próxima semana si está usted de acuerdo y continuamos hablando del tema.
Un placer. Perfecto, lo esperamos entonces y me parece que también el momento es oportuno para desde aquí, desde Hola Habana, enviar el reconocimiento a sus colegas, a todos los médicos que en todas las provincias del país, desde las zonas rojas, desde las unidades de cuidados intensivos, desde la atención primaria de salud, aquellos estudiantes de medicina que se han sumado a esta batalla por evitar y prevenir la COVID-19, el reconocimiento de todo nuestro pueblo. A ustedes el reconocimiento merecido y Alejandro, le espero la próxima semana. Vale. Seguimos en Hola Habana. Bueno, y hoy Hola Habana tiene una invitada muy especial. Agradecemos a todos los televidentes que identificaron nuestra invitada de hoy. En breve vamos a hacer el sorteo para ver quién es la persona ganadora. Así es que, Magdiel, bienvenido, muy buenas tardes y gracias, Cristina Escobar, por compartir esta tarde con Hola Habana. Muchísimas gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Con tu permiso voy a retirar el nasobuco. Esta tarde, afortunadamente, solamente 2 personas en este lugar en el que he llegado a intentar bailar en Casa del Trompo. Como se dice en buen cubano, esto es una osadía, es una frescura, es un atrevimiento y por lo tanto yo voy a dejar muy claro desde el inicio de esta transmisión, como anunciábamos ayer, el nombre de la invitada, que lo que vengo a hacer, que quede claro, periodistas excesivamente críticos, no es una entrevista. Yo vengo a conversar para que tú también converses con Cristina Escobar. Las buenas tardes y la bienvenida. Gracias por recibirme en tu casa. Un gusto. Y me voy a sentar aquí. Bubu, Bubu, ¿cómo estás? Ven acá, ¿cómo tú estás? ¿Qué tal? ¿Qué cariñoso? ¿Qué tiempo tiene Bubu? Tiene 7 años. 7 años. Sí. Pero se ve. El único perro que he tenido en mi vida. Se ve Me lo jovencito. regaló mi esposo. Cristina Escobar, cuando apareciste en los medios de comunicación, la gente empezó a decir, qué mujer tan linda, qué inglés tan impecable, qué vista das a la pantalla de la televisión. Pero la gente también dice, chico, qué seria, qué trancada, qué carácter tan... Ella es así en la vida real. ¿Cómo te ves tú? Yo soy... No, yo no soy así de antemano. Y los que me conocen lo saben. Pero cuando yo empecé a trabajar, yo hacía temas internacionales políticos. Muy joven además, tratando de ganarme un espacio, construyendo una legitimidad y de pronto yo no voy a hablar de guerras, desastres. La política rara vez trae buenas noticias. Y entonces, bueno, venía con el rol, la seriedad, la sobriedad. Y bueno, ahí sí puede ser que me parezca un poco a mi mamá en la manera de hablar. Y mis padres son psicólogos y la manera de comunicar y a lo mejor anda por ahí la cosa. ¿Quiénes son los padres de Cristina Escobar? ¿Tienes influencias para llegar a los medios de comunicación o fue por puro talento? Fue porque estudié periodismo y tuve la oportunidad, por los resultados como estudiante, de entrar en la televisión cubana. Nadie en mi familia trabaja en los medios de comunicación, ni son artistas, ¿Quién es ni tu son mamá y a qué se periodistas. dedica? Mis padres están jubilados, ambos son psicólogos y mi mamá trabajaba en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y mi papá trabajaba en una empresa del MINBAS. ¿Cantas algo? Mal, pero sí, después que parí he tenido que buscar y todo en internet canciones. ¿Cuál es la que más ahora mismo? El mayor. ¿Verdad? Sí, a ver, crecí con el himno de la alfabetización y con Chamamé a Cuba. Eran las canciones de mi mamá, por eso es que definitivamente te das cuenta que la formación tiene que ver, ¿no? Pero ahora mismo anda por ahí, compite en Chamamé a Cuba y el mayor. Ya. Pero no te voy a cantar. ¿Qué tiempo tiene la niña? 14 meses. 14 meses. ¿Se llama? Camila por Camilo. ¿Tenemos fotos de Camila aquí? Sí, por supuesto. Las vamos a mostrar después porque Camila anda con el papá ahora. Por supuesto. No están en casa, el papá economista. Profesor de la Universidad de La Habana de Economía, sí. ¿Cómo se llama? Juan Alejandro Triana. Juan Alejandro. Sí, hijo del famosísimo Juan Triana. Correcto. Ahí está. Entonces usted es la yerna Correcto. de Juan Triana. De Juan Triana, el profe Ya. Juan Triana. Un periodista y un economista. ¿De qué hablan en la casa? Hay muchas contradicciones, como debe ser, porque obviamente los periodistas tenemos una visión, primero desde la perspectiva de la gente, de la empatía, de contar, y a veces los economistas tienen una visión que tiene que ver con que la economía funcione, incluso si eso a veces tiene un costo. Ya. Y entonces las contradicciones y las conversaciones son siempre muy divertidas, no nos aburrimos nunca. Qué bueno. ¿Hace chistes Cristina Escobar? ¿Tienes mis cómicas? ¿Tienes tiempo para eso? Creo que nunca son planificados los chistes, pero sí. Pero sí. Sí. ¿Y bailar?
Sí, me encanta. ¿Qué bailas? Todo, cualquier cosa. ¿Verdad? Sí, de verdad. Y ¿Serio? casino me encanta, te lo juro. ¿Reggaetón también? Bueno, si se da la circunstancia, también. Ya, a mí me gustaría saber el tema del inglés. ¿Por qué tan rico, tan... Oye, qué envidia me da esa adicción de la lengua de Shakespeare. Mira, ahí el mérito es de mi mamá, en primer lugar. Mi mamá estaba obsesionada. Mi mamá es de la generación de los que, de la gente que tenía que aprender ruso, ¿no? Como mi papá. Y entonces mi mamá después, cuando viajó y en su vida como investigadora y después trabajando en el ministerio, pues sufrió mucho el hecho de no saber inglés. Y con mi hermana y conmigo, pues se esforzó mucho en que supiéramos inglés bien temprano en la vida. Primero con unas clases particulares en el barrio, con una profesora muy buena, con quien nunca me he conectado más nunca, que se llamaba Oneida. Y después, nada, estudiando en diferentes cursos, sin saber que iba para el ICRT, Sí. hice un curso en el centro de estudios del ICRT. Es con un profesor ahí, era yo una adolescente. Después estudié en el Instituto de Comercio Exterior y en periodismo se da mucho inglés. Y yo hice mi tesis sobre Estados Unidos y Obama y la política hacia Cuba y estudiar. Magdiel, aquí no hay magia, Claro. yo no viví en ningún lugar, yo aprendí inglés en Cuba, donde además todo lo que vemos en inglés, vemos muchas cosas en inglés Sí. y además todo es subtitulado, por tanto tú, si tienes la voluntad de aprender, ¿Tienes escuchas, interés? Le prestas atención. le prestas atención Por el oído. esforzarte en hablar bien, nunca quedarme, a mí me obsesiona nunca quedarme por debajo de la media. Si yo puedo esforzarme por ser buena o por ser la mejor, pues trabajo para eso. Vamos al último tema de este primer momentico de conversación, que tiene que ver con la aparición en la televisión en esta última etapa con frecuencia irregular de Cristina Escobar. La gente estaba diciendo dónde está, por qué no sale, pero cuando sale Cristina Escobar, pocas personas se quedan de lejos. Hay reacciones inmediatas en las redes sociales. Tus comentarios tienen una repercusión rápida y contundente. Y yo quiero preguntarte a partir de